interesados, que eventualmente no les interesa que ingresen más personas a ser parte, digamos, de este proyecto y de la explotación de de una determinada denominación de origen o indicación geográfica. Es decir, ¿quién les controla a ellos? Y obviamente, si es que se denegasen este tipo de autorizaciones que han sido delegadas a las agrupaciones de beneficiarios, ¿cómo se podrían interponer, por ejemplo, acciones para que sea el propio Estado el que intervenga y pueda reconocer eventualmente estas autorizaciones? ¿No? Sería una primera pregunta. Bien, perfecto. En la resolución interna que regula el tema en Colombia, que también tuve la oportunidad de redactar, se regula ese aspecto específico de tu preocupación, Pablo, en el sentido de que al solicitante, como te digo, se le exigen una serie de condiciones que hagan que tenga una legitimación para presentar la solicitud de reconocimiento de la denominación y simultáneamente solicitar la delegación de la facultad de otorgar autorizaciones de uso. Y uno de los requisitos regulados en la resolución indica que las reglas y las condiciones para que cualquier productor que cumpla con el reglamento de uso y que obviamente ejerza la actividad dentro de la zona delimitada pueda acceder al uso deben ser transparentes y a través de mecanismos que hagan que la decisión sea objetiva. Y si esa decisión, Pablo, llegase a no ser objetivo, el productor que está solicitando el uso de la autorización puede recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la negativa. Y esa autoridad nacional competente se convierte en la segunda instancia de la agrupación de beneficiarios en caso de que existan las arbitrariedades que tú has señalado. Perfecto, muchas gracias. Clarísima la respuesta. Bueno, tal vez una última pregunta para concluir en relación, bueno, a este tema del conflicto marcario, y tal vez aquí, luego de que Emilio, tú nos des tu apreciación, tal vez sí pediría también el criterio del doctor Jorge Chávarro y del doctor Andrés Tinajero en relación, decía, al conflicto de marcas con denominaciones de origen. Esto ha sido algo que se me ha estado preguntando al interno por algunas personas. Básicamente, hoy por hoy tenemos la decisión 486 que plantea básicamente ciertos escenarios en donde se pueden evidenciar estos conflictos entre marcas y denominaciones de origen. Uno de ellos, el hecho de que obviamente se mantenga una denominación de origen registrada en uno de los países miembros. Y en esa lógica de que la denominación de origen tiene un componente de territorialidad definitivamente, ¿cómo entender, digamos, esta disposición del artículo 220 de la decisión 486 que plantea y dice textualmente: las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente decisión no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que distingan mientras subsista dicha protección en el país de origen. Entonces, contrario sensu a esta digamos, disposición, se podría entender que aquellas denominaciones que no están protegidas en ningún país de la comunidad andina y que han venido siendo utilizadas por, yo que sé, distintas empresas, productores o lo que fuese, ¿no? Y hasta tal punto que se han convertido ya en denominaciones genéricas, ¿no? Ya dentro de un país, eso impediría eventualmente el registro de una denominación de origen al amparo de una interpretación opuesta al artículo que les acabo de leer. Emilio, no sé si tienes tú algún comentario al respecto. Sí, también ese supuesto está regulado en la propuesta de reforma a la decisión y también en la resolución interna en la materia en Colombia. Y es un tema muy, muy interesante y agradezco tu pregunta, Pablo. Bueno, ciertamente has mencionado un tema de dos vías. Uno son las causales de irregistrabilidad de marcas en relación con las denominaciones de origen, previstas en nuestra decisión andina en los numerales I, J, K y L del artículo correspondiente a las causales de irregistrabilidad relativas. Y esa redacción también es, la verdad, desastrosa porque
refieren algunos literales que la denominación de origen tiene como condición para evitar o para entrar en conflicto con una marca previa. En unos de los literales la palabra protegida y en otros de los literales prescinde de la palabra protegida. Ahí también hay que conciliar un tema en ese sentido y precisar esas causales de registrabilidad porque habla de IGES, habla de OS, habla de protegidas como presupuesto para esas causales de registrabilidad. Ese es un aspecto. El otro aspecto que mencionas digamos, de la genericidad o del uso habitual de una expresión, pues es claro que una expresión utilizada durante mucho tiempo en nuestros países podría tener esa característica y esa fue una de las preocupaciones que tuvimos cuando negociamos el acuerdo comercial con la Unión Europea. Recuerden que había una solicitud, una pretensión de reconocimiento automático de muchas denominaciones que en nuestros países podía entenderse eran expresiones que ya distinguían un producto y no distinguían un origen. Y algunos ejemplos que se suscitaban en esas discusiones eran como el champán, tratar de darle un carácter genérico a un vino espumoso con esa expresión, pues cosa que obviamente a los franceses los ponía un poco histéricos frente a esa posibilidad. Pero existe, es real y como todo signo distintivo, si un signo, las denominaciones de origen a las indicaciones geográficas no tienen un carácter distintivo en sí mismo, por haber sufrido ese proceso, que es propio como el proceso de vulgarización propio de las marcas, pues debe haber un presupuesto fundamental para su reconocimiento y es que el consumidor distinga ese origen empresarial. Y entonces entra en conflicto esta norma del 220 que tú mencionas, Pablo, en virtud de la cual los países podrían escapar a una válvula de tener que reconocer una denominación de origen cuando este efecto se ha producido, porque es connatural a un signo y las denominaciones de origen no son ajenas a ello, a que sea distintivo en el mercado y que sea el consumidor finalmente el que distinga ese origen. Pero hay reglas muy claras ahí propuestas en relación con ese aspecto por la razón que preguntas. Muchas gracias, Emilio. Jorge, no sé si tienes algún comentario que añadir. Ningún comentario adicional porque estuvo muy claro y muy completo el análisis de Emilio. Perfecto, gracias. Y Andrés, ¿tú eventualmente alguna cosa que quieras añadir? Gracias, Pablo. Básicamente, no, tal vez comentar un poco dentro de la implementación del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea y evidentemente respecto de denominaciones de origen andinas, tal vez un poco ampliar la experiencia de lo que hemos podido tener en la implementación, que es importante, ¿no? Ver que, por ejemplo, la Unión Europea ha reconocido o ha registrado, más bien dicho, marcas de carácter europeos que reproducen denominaciones o evocan denominaciones de origen andinas, ¿no? Dentro de esto nosotros hemos tenido calurosas discusiones con los representantes de las direcciones de agricultura, de las direcciones de comercio de la Unión Europea, a efectos de hacer valer justamente este estatus superior que tanto los europeos como nosotros le damos a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen. Y es sumamente importante ir en esa línea, tanto al nivel de que en base a estos procesos de implementación del acuerdo comercial multipartes, la Unión Europea ha emitido ciertos cambios en sus directrices del análisis de marcas, ¿no? Porque evidentemente lo que hace actualmente la EUIPO cuando recibe una solicitud de una marca europea que pueda, digamos, reproducir o contener una denominación de origen, por ejemplo, andina, es pedirle que restrinja al solicitante que el uso de esa marca o los productos con los cuales va a identificar esa marca son productos que cuentan con la denominación de origen. Entonces, hasta cierto punto se ha dado casos en que los mismos países andinos se han opuesto a estas solicitudes de marca
WIPO, ante la declaratoria del solicitante y ante la aseveración del solicitante, que dice, sí, voy a utilizar con esta marca pisco peruano, se han negado las oposiciones y se han concedido las marcas. Entonces es un tema que preocupa justamente para el fortalecimiento del sistema de denominaciones de origen de la comunidad andina, y es un tema importante también que considerar en cuanto a la confrontación de marcas frente a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que considero yo, tanto los europeos como nosotros pensamos en que y propendemos en que las denominaciones de origen tengan un estatus superior a las marcas. Eso podría añadir, Pablo, creo que es algo importante. Muchas gracias. Gracias, estimado Andrés. Bueno, y para finalizar, tal vez escuchar el criterio de Jorge de una última pregunta que nos hacen, de si considera que la protección a través de las obtenciones vegetales es excluyente de las denominaciones de origen, y de no ser así, ¿cómo considera usted que se complementa? En mi opinión, yo creo que hay que hacer como una especie de símil o comparación con las prohibiciones de registro, y también si hay de registro de marcas, ahora con las denominaciones de origen, con las variedades vegetales. Yo creo que si hay una denominación de origen reconocida, declarada en un país, se debe respetar y no se debe permitir dar la denominación de la nueva variedad vegetal. Eso es para mí clarísimo. Ahora, las leyes no son tan claras como quisiéramos, pero ese debería ser, doctor García, en mi opinión, también una de las cosas que deberíamos mejorar para los nuevos proyectos. Bueno, muchas gracias. No sé si es que Emilio o Andrés quisieran agregar algo al respecto, o damos ya por concluida la jornada del día de hoy. Nada que agregar de mi parte, Pablo. Gracias. No, Pablo, estuvo muy clara la respuesta del doctor Chavarro. Yo creo que además digamos, es difícil, lo que agregaría es que es difícil la coincidencia en sí misma, atendiendo al hecho de que la denominación de origen reivindica el nombre de un lugar geográfico que pudiera encontrarse con la denominación propiamente dicha de la variedad vegetal, pero no puede ser extraño, como él mismo lo mencionó, y así lo previó el régimen marcario, con lo cual creo que la salida y la señal que nos da el doctor de tener en cuenta esa situación es relevante para este tema también. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerles al doctor Jorge Chavarro, al doctor Emilio García y al doctor Andrés Tinajero por su comparecencia el día de hoy. Realmente ha sido muy clarificador sus exposiciones. Creo que nos dejan con muchas inquietudes y propuestas positivas, ¿no?, de cara a lo que vendría a ser una eventual reforma o aporte de reforma a la edición 486. De cualquier manera, sin duda el camino que se nos viene aún es largo. Ojalá podamos contar con todas estas apreciaciones de orden técnico-jurídico para poder aportar de mejor manera en lo que podría ser una eventual reforma de la edición 486. Definitivamente es el propósito de este evento, y creo que todos salimos muy complacidos con sus clarísimas exposiciones. Les envío un fuerte abrazo y les esperamos el día de mañana. No sé, Felipe, yo te cedo la palabra a ti para que nos puedas dar indicaciones de lo que sería la jornada del día de mañana. Un abrazo a todos. Gracias, Pablo. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Pablo. Bueno, las indicaciones será que empezamos el día de mañana con el panel de marcas no tradicionales, en donde podremos escuchar a la doctora María José Lamus, al doctor Camilo Andrés Suárez, al doctor Santiago Ceballos Mena y al doctor Juan Carlos Durán. Moderará ese primer panel la doctora Luz Clemencia Suárez de Páez. Empezamos a las 9 de la mañana. Y muchas gracias a todos. Gracias, secretario. Muy amable por la invitación. A ustedes. Muchas gracias. Bien, vamos a finalizar.